Hola a todos, mi nombre es Karen González Liberato, soy estudiante de la Universidad de Aquino de Bolivia de la Facultad de Medicina del segundo semestre del curso de Anatomía Humana 2. Les voy a hablar sobre los siguientes órganos intraabdominales como son el hígado, la vesícula, vías biliares, el vaso, el páncreas y las glándulas suprarrenales. Comenzaremos a hablar sobre la anatomía del hígado. El hígado es el mayor órgano del cuerpo después de la piel y la mayor glándula del organismo. Pesa unos 1500 gramos y supone un 2.5% del peso corporal en el adulto. Con excepción de los lípidos, todas las sustancias absorbidas en el tubo digestivo se dirigen primero al hígado a través del sistema de la vena porta hepática, además de sus numerosas actividades metabólicas. El hígado almacena glucógeno y secreta la bilis, que es un líquido amarillo amarronado o verde que colabora en la emulsión de las grasas. La localización del hígado. El hígado se localiza en el cuadrante superior derecho del abdomen, protegido por la caja torácica y el diafragma. El hígado normal se sitúa por debajo de las costillas de la séptima a la onceava. Ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y el epigastrio superior. Se extiende hasta el hipocondrio izquierdo. Se mueve con los desplazamientos del diafragma y en posición erecta se localiza más inferiormente debido a la gravedad. Vamos a ver también lo que es el color y la consistencia. El hígado es de color rojo oscuro y presenta una consistencia bastante firme. Sin embargo, es friable y frágil y se deja deprimir por los órganos vecinos. Como ya mencionamos, su peso es de 1500 gramos y en el sujeto vivo contiene además de 800 a 900 gramos de sangre. Mide 28 centímetros transversalmente, 16 centímetros en sentido antero-posterior y 8 centímetros de espesor en la zona más voluminosa de su lóbulo derecho. Las caras del hígado. El hígado presenta dos caras, una cara diafragmática y una cara visceral. La cara diafragmática es convexa, antero-superior y algo posterior, y la cara visceral es postero-inferior, relativamente plana o incluso cóncava. También presenta bordes, un borde inferior limita el hígado anteriormente a derecha e izquierda y se extiende posteriormente hasta los extremos de la cara diafragmática. Un borde posterior que se divide en dos, el borde postero inferior y el borde postero superior. También presenta una extremidad derecha y una extremidad izquierda. La extremidad derecha es voluminosa, convexa, lisa, corresponde a la inserción del ligamento triangular derecho. La extremidad izquierda es delgada, aplanada, sujeta al diafragma por el ligamento triangular izquierdo. Como les mencionaba, vamos a hablar ahora de los recesos, receso subfrénico y el receso hepatorrenal. Los recesos subfrénicos son extensiones superiores de la cavidad peritoneal. Están separados por el ligamento falciforme que se extiende entre el hígado y la pared anterior del abdomen y da lugar a los recesos derecho e izquierdo. La porción del compartimento supracólico de la cavidad peritoneal inmediatamente inferior al hígado es el espacio subhepático o receso hepatorrenal o bolsa de Morrison, que es una extensión postero-superior del espacio subhepático situado entre la parte derecha de la cara visceral del hígado y el riñón y la glándula suprarrenal derecha. El receso hepatorrenal se comunica anteriormente con el receso subfrénico derecho. Ahora continuamos con la cara visceral. Se halla cubierta por peritoneo a excepción de la fosa de la vesícula biliar y el porta hepático, el plexo nervioso hepático y los conductos hepáticos que entran y salen del hígado. La cara visceral presenta numerosas fisuras e impresiones por el contacto con otros órganos. La fisura portal principal sagital derecha es el surco continuo formado anteriormente por la fosa de la
vesícula biliar y posteriormente por el surco de la vena cava inferior. La fisura umbilical sagital izquierda es el surco continuo formado anteriormente por la fisura del ligamento redondo y posteriormente por la fisura del ligamento venoso. El aumento menor rodea la tríada portal, pasa desde el hígado hacia la curvatura menor del estómago y los 2 centímetros iniciales de la porción superior del duodeno. La impresión renal, el borde libre engrosado del aumento, encierra las estructuras que pasan a través del porte hepático. El resto laminar del aumento menor se extiende entre el surco del ligamento venoso y la curvatura menor del estómago. Vamos a continuar hablando sobre las impresiones de la cara visceral. La cara visceral del hígado muestra una serie de impresiones que están dadas porque el hígado está en contacto con una serie de vísceras que se encuentran adosadas a él, o también le llamamos las relaciones que tiene el hígado. El hígado va a mostrar en lo que es la cara visceral unas fisuras o impresiones que son las áreas. El lado derecho de la cara anterior del estómago, la área gástrica y pilórica. La porción superior del duodeno encontramos el área duodenal. El aumento menor se extiende dentro de la fisura del ligamento venoso, la vesícula biliar o fosa de la vesícula biliar. La flexura cólica derecha y el colon transverso derecho harán lo que es el área cólica. El riñón y la glándula suprarrenal derecho formarán el área renal y suprarrenal. Como vemos en la imagen, encontramos el área gástrica, el área suprarrenal, duodenal, renal, cólica y esofágica. También encontramos los surcos longitudinal izquierdo, longitudinal derecho y el transverso, que van a formar una H. Ahora vamos a ver los medios de fijación. Los medios de fijación están dados por el ligamento falciforme, el ligamento coronario, el ligamento triangular derecho y el ligamento triangular izquierdo, el ligamento redondo, la vena cava inferior. Ahora vamos a ver los lóbulos del hígado. Presenta 2 lóbulos, los lóbulos anatómicos y los lóbulos accesorios. Dentro de los lóbulos anatómicos encontramos al lóbulo derecho y al lóbulo izquierdo, que es el más pequeño. Entre los lóbulos accesorios tenemos al lóbulo caudado, que se llama así porque a menudo emite una cola en forma de proceso papilar, y a un lóbulo cuadrado. También podemos decir que el lóbulo derecho se encuentra por fuera del surco antero-posterior derecho. Es más pequeño que el lóbulo derecho de la cara superior. En esta cara presenta 2 impresiones, una por delante llamada impresión cólica y otra por detrás llamada impresión renal. El lóbulo izquierdo lo encontramos por fuera del surco antero-posterior izquierdo y va a presentar la impresión gástrica. El lóbulo cuadrado está limitado por delante por el borde anterior del hígado, a la derecha con la vesícula biliar y a la izquierda con el ligamento redondo, por detrás con el hilio hepático. El lóbulo caudado, situado entre el borde posterior del hilio hepático, por delante de la vena cava, por detrás. Ahora vamos a hablar sobre la segmentación hepática a la subdivisión funcional del hígado. Esto se va a dividir en 8 segmentos hepáticos resecables quirúrgicamente, cada uno de ellos irrigados de forma independiente por una rama secundaria o terciaria, respectivamente de la tríada portal. Los segmentos hepáticos del hígado. El hígado se divide en porciones, lóbulos portales, derecha e izquierda según la división primaria. La fisura portal principal en la cual se sitúa la vena hepática media es el plano que delimita las porciones derecha e izquierda. La cara visceral, este plano está delimitado por la fisura portal principal, la sagital derecha, y la cara diafragmática, el plano está delimitado por la extrapolación de una línea imaginaria.
También vamos a ver que se van a dividir en segmentos. La división lateral izquierda o segmento lateral izquierdo va a dar al segmento 2, el segmento anterior lateral izquierdo al segmento 3. La división medial izquierda nos va a dar al segmento medial izquierdo, segmento 4. La porción hepática izquierda nos va a dar la división medial derecha y la división lateral derecha. La medial se va a dividir en segmento anterior medial derecho o segmento 5, el segmento posterior medial derecho, segmento 7 y la división lateral derecha, el segmento anterior lateral derecho o segmento 6 y el segmento posterior lateral derecho o segmento 8. Podemos considerar que el hígado tiene 7 segmentos que son considerados hepáticos quirúrgicos o resecables. Continuando con la irrigación del hígado, está dado por dos vías, las vías aferentes y las vías eferentes. Las aferentes están dadas por la arteria hepática y la vena porta, y las vías eferentes por las venas hepáticas o suprahepáticas de los lóbulos a la vena cava inferior. También vamos a ver, como les mencionábamos, en la imagen podemos observar que está dada por la vena porta y la arteria hepática. Ahora vemos que la mesentérica superior más la esplénica van a formar la vena porta hepática, como se muestra en la imagen. La vascularización hepática venosa está dada por los sinusoides, los centrolobulares, los sublobulares, la suprahepática derecha e izquierda y la vena cava inferior, como se muestra aquí en la imagen. La vascularización hepática arterial está dada por la arteria hepática propia del tronco celíaco más la gastroduodenal, que van a formar la hepática común. Vamos a comenzar a hablar ahora sobre la anatomía de los conductos biliares y la vesícula. Vamos a empezar a hablar algunas generalidades. Como bien sabemos, las vías biliares presentan dos partes o se dividen en dos, una es intrahepática y la otra es extrahepática. Los conductos que provienen de los distintos segmentos hepáticos se reúnen a nivel del porte hepático, formando los conductos hepático derecho e izquierdo saliendo del hígado. Estos dos conductos se unen formando el conducto hepático común, que luego se vuelve a unir al conducto cístico, formando el conducto colédoco o conducto biliar principal. El colédoco conduce la bilis hasta la porción descendente del duodeno. La bilis es un producto de secreción exocrina del hígado. Este sistema de vías es el primero intrahepático. Vamos a hablar algunas generalidades sobre lo que es la bilis. Está compuesto por sales biliares, pigmentos biliares, colesterol, lecitina, mucina y otras sustancias orgánicas, cuya función entra cuando la comida ingresa en el estómago, la vesícula se contrae y libera la bilis almacenada hacia el colédoco. A través de la ingresa en el duodeno por una abertura llamada ampolla de Vater. Debemos de tener en cuenta que la bilis se produce en el hígado, no en la vesícula biliar. La vesícula biliar almacena y concentra la bilis. La bilis sirve para emulsionar las grasas. La bilis llega a la vesícula biliar de manera retrógrada. Ahora vamos en sí a saber lo que son los conductos biliares. Su función es transportar la bilis desde el hígado al duodeno. La bilis se produce en el hígado y se almacena y se concentra en la vesícula biliar, que la libera al duodeno para la emulsión de las grasas. Estos conductos se van a dividir en dos, vías biliares extrahepáticas e intrahepáticas. Las vías biliares intrahepáticas, los conductos biliares están dispuestos paralelamente a la rama de la vena porta y rama de la arteria hepática. Van confluyendo para formar los conductos hepático derecho e izquierdo, separados por la fisura portal principal. El lóbulo caudado es drenado por los dos conductos, el derecho e izquierdo.
Los conductos hepáticos, los derechos, vamos a ver que tienen dos ramos, ramo posterior y ramo anterior. El ramo posterior drena los segmentos 6 y 7. Los ramos anteriores drenan al segmento 5 y 8. El conducto hepático izquierdo, ramo medial, drena al segmento 4. Los ramos laterales drenan al segmento 2 y 3. Como vemos ahí en la imagen, las vías biliares intrahepáticas son los conductos biliares, presentan una disposición paralela a las ramas de la vena porta hepática. Vamos a observar a los canalículos biliares, que se dividen a conductos interlobulares y después a conductos biliares periportales o canales de Hering. Se unen y forman los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Ahora vamos a ver lo que son las vías biliares extrahepáticas. Los dos conductos hepáticos emergen de la porta hepática y se reúnen debajo de este. Aquí es donde empiezan las vías biliares extrahepáticas, que comprenden la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. Los conductos hepáticos se reúnen para formar el conducto hepático común, que es el segmento inicial de la vía principal. El conducto hepático común recibe a la vía biliar accesoria, el conducto cístico, y forma el conducto colédoco. La vía biliar accesoria comprende la vesícula biliar y el conducto cístico. La vía biliar principal está formada por el conducto hepático común. Se sitúa delante de la rama derecha de la vena porta hepática, arriba y a la derecha de la bifurcación arterial, en una región alta y profunda, el porta hepático, o ilio del hígado, oculto por el peritoneo y por el lóbulo cuadrado. Los dos conductos desembocan en la ampolla hepatopancreática, ampolla de Vater. Ahora vamos a ver un poco de lo que es el origen y el trayecto del conducto hepático común. El origen, delante de la rama derecha de la vena porta a nivel de la porta hepática. El trayecto es hacia abajo, borde libre del epiplón menor, detrás del duodeno, detrás de la cabeza del páncreas y se une con el conducto de Wirsum. Desembocan juntos a la segunda porción duodenal. Las vías biliares extrahepáticas, como hablamos, la accesoria, que está formada por la vesícula biliar y el conducto cístico. Ramificada como derivación sobre la vía biliar principal. Y como ya habíamos mencionado, está formado por la vesícula biliar y el conducto cístico. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo, conducto hepático común, conducto cístico, conducto colédoco y la vesícula biliar. El sistema biliar. La bilis sale del hígado a través de los conductos biliares, los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Los conductos hepáticos se unen para formar el conducto hepático común. El conducto hepático común se une al conducto cístico para formar el conducto colédoco. El vaciamiento de la vesícula va a estar dado por los factores para la relajación del esfínter de Oddi, que es la colecistocinina, las contracciones vesiculares, las ondas peristálticas intestinales. Triángulos de la vía biliar, el triángulo hepatocístico y el triángulo de Calot. El triángulo hepatocístico, borde hepático del lóbulo derecho superior, conducto cístico externo y el conducto hepático común interno. Está formado por estos tres. El triángulo de Calot está formado por la arteria cística superior, el conducto cístico externo y el conducto hepático común interno. Ahora vamos a hablar sobre el conducto colédoco. El conducto biliar o conducto colédoco se forma en el borde libre del aumento menor por la unión del conducto cístico y el conducto hepático común. La longitud del conducto biliar oscila entre 5 y 15 centímetros, dependiendo del punto en el que el conducto cístico se une al conducto hepático común. El conducto biliar desciende posterior a la porción superior del duodeno y se sitúa
en un surco en la cara posterior de la cabeza del páncreas. En el lado izquierdo de la porción descendente del duodeno, el conducto biliar entra en contacto con el conducto pancreático principal. Los dos conductos discurren oblicuamente a través de la pared de esta porción del duodeno, donde se unen para formar la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater. El extremo distal de la ampolla desemboca en el duodeno a través de la papila duodenal mayor. Las arterias que irrigan el conducto biliar son la arteria cística, que irriga la porción proximal del conducto, la rama derecha de la arteria hepática propia, que perfunde la parte media del conducto, la arteria pancreático duodenal superior y posterior, y la arteria gastroduodenal, que irrigan la porción retroduodenal del conducto. El drenaje venoso de la porción proximal del conducto biliar y de los conductos hepáticos suelen entrar directamente en el hígado. Están dados por la vena pancreatoduodenal superior y posterior, drena la porción distal del conducto biliar y drena en la vena porta hepática o en una de sus tributarias. Ahora vamos a hablar sobre la anatomía de la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene de 7 a 10 centímetros de longitud. Se encuentra en la fosa de la vesícula biliar en la cara visceral del hígado. Esta fosa poco profunda se encuentra en la unión de las porciones, lóbulos portales, derecha e izquierda del hígado. La vesícula biliar tiene forma de pera, puede contener hasta 50 mililitros de bilis. El peritoneo rodea completamente el fondo de la vesícula biliar y une su cuerpo y su cuello al hígado. La cara hepática de la vesícula biliar se une al hígado mediante el tejido conectivo de la cápsula. Tiene 3 porciones: el fondo, el cuerpo, el cuello. El fondo, el extremo ancho y romo, que normalmente se proyecta desde el borde inferior del hígado en el extremo del noveno cartílago costal. El cuerpo, la porción principal que está en contacto con la cara visceral del hígado, el colon transverso y la porción superior del duodeno. El cuello, que es el extremo estrecho y ahusado, opuesto al fondo, que se dirige hacia el porta hepático. El cuello tiene forma de S y se une al conducto cístico. Vamos a ver el conducto cístico. De unos 3 a 4 centímetros de longitud, conecta el cuello de la vesícula biliar con el conducto hepático común. La mucosa del cuello forma una espiral y crea un pliegue, el pliegue espiral o válvula espiral. Se mantiene abierto el conducto cístico, de modo que la bilis puede desviarse fácilmente al interior de la vesícula biliar cuando el extremo distal del conducto biliar está cerrado por el esfínter del conducto biliar o el esfínter de la ampolla, o puede pasar hacia el duodeno cuando se contrae la vesícula biliar. La irrigación arterial de la vesícula biliar y el conducto cístico procede de la arteria cística, que a menudo se origina en la rama derecha de la arteria hepática propia, en el triángulo entre el conducto hepático común y el conducto cístico y la cara visceral del hígado, el triángulo o trígono cistohepático o de Calot. El drenaje venoso del conducto cístico y el cuello de la vesícula biliar fluye por las venas císticas. Estas venas pequeñas y habitualmente múltiples pueden pasar de manera directa hacia el hígado o drenar en el hígado a través de la vena porta hepática, después de unirse a las venas que drenan los conductos hepáticos y el conducto biliar proximal. Ahora continuamos con lo que es la anatomía del páncreas. El páncreas es una glándula digestiva accesoria alargada que se sitúa retroperitonealmente, cubriendo y cruzando de forma transversal los cuerpos de las vértebras de la L1 y L2. En la pared posterior del abdomen se halla posterior al estómago.
entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda. El mesocolon transverso se inserta a lo largo de un borde anterior. El páncreas produce dos tipos de secreciones, una secreción exocrina y una secreción endocrina. La secreción exocrina, que es el jugo pancreático de las células acinares, que excreta en el duodeno a través de los conductos pancreático principal y accesorio. La secreción endocrina, el glucagón e insulina de los islotes pancreáticos de Langerhans, que pasan a la sangre. El páncreas se divide en 4 porciones: cabeza, cuello, cuerpo y cola, como se observa en la imagen. La cabeza del páncreas, la porción ensanchada de la glándula, está abrazada por la curva en forma de C del duodeno, a la derecha de los vasos mesentéricos superiores, justo inferior al plano transpilórico. Se une firmemente a la cara medial de las porciones descendente y horizontal del duodeno. El proceso unciforme. Ahora vamos a hablar del cuello. El cuello del páncreas es corto, de 1,5 a 2 centímetros, y oculta los vasos mesentéricos superiores, que forman un surco en su cara posterior. La cara anterior del cuello, cubierta por el peritoneo, es adyacente al píloro del estómago. La vena mesentérica superior se une a la vena esplénica posteriormente al cuello para formar la vena porta hepática. El cuerpo del páncreas se continúa desde el cuello y se sitúa a la izquierda de la arteria mesentérica superior y de la vena mesentérica superior, pasando sobre la aorta y las vértebras 1 y 2, continuando justo por encima del plano transpilórico posterior a la bolsa omental. La cara anterior del cuerpo del páncreas está cubierta por peritoneo y se sitúa en el suelo de la bolsa omental, formando parte del lecho del estómago. La cara posterior del cuerpo carece de peritoneo y se encuentra en contacto con la aorta. La arteria mesentérica superior, la glándula suprarrenal izquierda, el riñón izquierdo y los vasos renales. La cola del páncreas se sitúa anterior al riñón izquierdo, donde se relaciona estrechamente con el ilio del vaso y la flexura cólica izquierda. La cola es relativamente móvil y pasa entre las hojas de los ligamentos espleno-renal junto con los vasos esplénicos. Ahora vamos a hablar sobre los conductos pancreáticos. Como se observa en la imagen, tienen dos conductos, el conducto pancreático accesorio de Sartorini y el conducto pancreático principal o de Wirsung. El conducto pancreático principal empieza en la cola del páncreas y discurre a lo largo del parénquima de la glándula hasta la cabeza, donde gira inferiormente y se relaciona estrechamente con el conducto biliar. Los conductos pancreático y biliar suelen unirse para formar la ampolla hepatopancreática o de Vater, corta y dilatada, que desemboca en la porción descendente del duodeno, en el vértice de la papila duodenal mayor. También vamos a encontrar lo que son los esfínteres. El esfínter del conducto pancreático, alrededor de la porción terminal del conducto pancreático, el esfínter del conducto biliar, el esfínter de la ampolla o esfínter hepatopancreático o de Oddi, alrededor de la ampolla hepatopancreática. Son esfínteres de músculo liso que impiden el reflujo de las secreciones digestivas y el contenido del duodeno. Solo el esfínter del conducto biliar tiene un papel importante en el control del flujo de la secreción digestiva, el bilis, en el duodeno. El conducto pancreático accesorio desemboca en el duodeno, en el vértice de la papila duodenal menor. El conducto accesorio comunica con el conducto pancreático principal, pero algunas veces es más pequeño que el accesorio y ambos pueden no estar conectados. En estos casos, el conducto accesorio transporta la mayor parte del jugo pancreático. Irrigación arterial.
La irrigación arterial del páncreas deriva principalmente de las ramas de la arteria esplénica, que es bastante tortuosa. Existen numerosas arterias pancreáticas que forman varias arcadas con ramas pancreáticas de las arterias gastroduodenal y mesentérica superior. Vamos a ver el drenaje venoso del páncreas. Tiene lugar a través de las venas pancreáticas correspondientes, tributarias de la rama esplénica y mesentérica superior de la vena porta hepática. La mayoría de ellas desemboca en la vena esplénica. La inervación. Los nervios del páncreas proceden de los nervios vagos y esplácnicos abdominopélvicos que pasan a través del diafragma. Las fibras nerviosas parasimpáticas y simpáticas pasan a lo largo de las arterias del plexo celíaco y el plexo mesentérico superior y llegan al páncreas. Anatomía del vaso. El vaso es un órgano ovoide y pulposo, habitualmente de tono morado, que tiene aproximadamente la forma y el tamaño de un puño cerrado. Es relativamente delicado y está considerado el órgano abdominal más vulnerable. Se sitúa en la región superolateral del cuadrante superior izquierdo o hipocondrio del abdomen, donde goza de la protección de la caja torácica inferior. Como el mayor órgano linfático, participa en el sistema de defensa del organismo. Es un lugar de proliferación de linfocitos, células blancas de la sangre y de vigilancia y respuestas inmunitarias. El vaso actúa como reservorio de sangre, almacenando glóbulos rojos y plaquetas, y hasta cierto punto puede proporcionar una especie de autotransfusión en respuesta al estrés provocado por una hemorragia. A pesar de su tamaño y de las numerosas y útiles funciones que desempeña, no es un órgano vital. El vaso varía mucho de tamaño, peso y forma. No obstante, suele tener 12 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho. Las relaciones del vaso son: anteriormente el estómago, posteriormente la parte izquierda del diafragma, que le separa de la pleura, el pulmón y las costillas 9 a 11. Inferiormente la flexura cólica izquierda, medialmente el riñón izquierdo. Presenta dos caras, una cara visceral y una cara diafragmática. En la cara visceral, como se observa en la imagen, presenta depresiones o impresiones, la impresión gástrica, impresión renal y la impresión cólica. Presenta dos bordes, un borde inferior correspondiente a la cara interna, un borde superior correspondiente a la cara externa, dos polos o extremos, anterior, inferior, posterior y medial. En la cara visceral tenemos a la cara renal. Es cóncava, orientada inferior y medialmente, cubierta en toda su extensión por el peritoneo visceral. Presenta una concavidad provocada por la glándula suprarrenal y parte superolateral del riñón derecho. En la cara visceral observamos la cara renal, que es cóncava, orientada inferior y medialmente, cubierta en toda su extensión por el peritoneo visceral. Presenta una concavidad provocada por la glándula suprarrenal y parte superolateral del riñón derecho. También tenemos a la cara gástrica, que es cóncava aplicada contra la convexidad del estómago. En la porción posterior se sitúa el hilio del vaso. Presenta entre 6 a 8 fositas dispuestas en la línea recta, llamado hilio esplénico. Esta cara está unida al estómago por el ligamento gastroesplénico y a la cola del páncreas por el ligamento pancreatoesplénico. Tapizada por el peritoneo visceral, está en contacto directo con la cara posterior del estómago.
La cara cólica es plana y ligeramente deprimida y se apoya en la flexura cólica izquierda. La cara diafragmática es extensa, lateral, convexa, sobre la concavidad diafragmática. Es de forma más o menos convexa y se relaciona con el diafragma, fosa subfrénica izquierda, y por medio de este con la pleura y el pulmón izquierdo. Es posterolateral, completamente tapizada por el peritoneo. Está en contacto con el diafragma y también se relaciona con el receso pleural costodiafragmático y con el pulmón izquierdo. Esta cara le corresponde a la proyección de la 10ª costilla. Los bordes. Hay dos bordes, un borde superior y un borde inferior. El borde superior anterior convexo e irregular, marcado por 2 o 3 escotaduras, se ubica sobre la impresión gástrica y la cara diafragmática. El borde inferior es grueso, redondeado y romo, situado entre la cara renal y la cara diafragmática. Se proyecta sobre la 11ª costilla. Las extremidades. Extremidad anterior e inferior, forma general es redondeada. La extremidad posterior y superior, forma redondeada algo deprimida en su región medial. Ligamentos. Conserva su posición por 5 ligamentos suspensorios. El ligamento espleno-diafragmático, que une el vaso al diafragma. El ligamento esplenocólico, une el vaso con el ángulo esplénico del colon. El ligamento preesplénico, une el vaso, el polo inferior e ilio, al ligamento gastrocólico. Estos 3 ligamentos son muy poco vascularizados. El ligamento esplenogástrico, doble pliegue peritoneal que une la curvatura mayor del estómago al ilio esplénico, por donde transcurren los vasos cortos del estómago. El ligamento espleno-renal, doble pliegue peritoneal que va de la cola del páncreas al ilio esplénico, conteniendo la arteria y vena esplénica, así como la cola del páncreas. La irrigación del vaso está dado por la vena esplénica y la arteria esplénica. La vascularización arterial del vaso procede de la arteria esplénica, la mayor rama del tronco celíaco. Sigue un trayecto tortuoso posterior a la bolsa omental, anterior al riñón izquierdo y a lo largo del borde superior del páncreas. El drenaje venoso del vaso se produce a través de la vena esplénica, formada por varias tributarias que emergen del ilio. Se une a la vena esplénica mesentérica inferior y discurre posterior al cuerpo y la cola del páncreas. Durante la mayor parte de su recorrido, la vena esplénica se une con la vena mesentérica superior posterior al cuello del páncreas para formar la vena porta hepática. Para terminar, vamos a hablar sobre la anatomía de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son 2 estructuras retroperitoneales, la derecha de forma triangular y la izquierda de forma semilunar. Sus dimensiones son de 3 a 5 centímetros de altura y de 2 a 3 centímetros de ancho. Anatómicamente, las glándulas suprarrenales se sitúan en el retroperitoneo, en la cara anterosuperior de los riñones, y están irrigadas por las arterias suprarrenal superior, media e inferior. Están formados por 2 estructuras diferentes, que son la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal. La médula suprarrenal está situada dentro de la glándula, rodeada por la corteza suprarrenal que forma la superficie. Como veíamos, las glándulas suprarrenales se van a dividir en corteza adrenal y médula adrenal. La corteza adrenal se va a dividir en la zona glomerulosa, zona fascicular y la zona reticular. La corteza adrenal o región externa, ancha, constituye el 80 al 90% de la glándula
Es de color café rojizo y responde directamente a las órdenes del sistema nervioso. La médula adrenal o región interna estrecha constituye el 10 al 20% de la glándula. Es amarilla y recibe instrucciones de la hipófisis, principal hormona que produce adrenalina y noradrenalina. La corteza suprarrenal, su función es la de regular varios componentes del metabolismo, como la producción de mineralocorticoides y glucocorticoides, que incluyen a la aldosterona y cortisol. Realiza la producción de hormonas sexuales tanto femeninas como masculinas. La médula suprarrenal es el principal órgano de conversión de tirosina en catecolaminas, como la adrenalina, epinefrina y la noradrenalina, norepinefrina. En respuesta a una situación estresante, como es el ejercicio físico o un peligro, las células de la médula suprarrenal producen catecolaminas, que son incorporadas a la sangre en una relación de 70-30. La epinefrina produce efectos importantes como el aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del metabolismo. ¿En qué partes se subdivide la corteza suprarrenal? Se va a dividir en zona glomerulosa, zona fascicular y zona reticular. ¿Qué hormonas se producen? En la zona glomerulosa se produce la mineralocorticoides. El principal es aldosterona. En la zona fascicular, los glucocorticoides. El principal es el cortisol. Y en la zona reticular, los andrógenos. El principal es la testosterona. Los estrógenos son hormonas sexuales esteroideas derivadas del colesterol de tipo femenino, principalmente producidos por los ovarios, la placenta durante el embarazo o las glándulas suprarrenales en menores cantidades. La zona glomerulosa constituye casi el 15% de la corteza suprarrenal, produce la hormona mineralocorticoides, en especial la aldosterona. Actúa en la conservación del sodio, secretando potasio e incrementando la presión sanguínea. Esta hormona reducida produce la enfermedad de Addison e incrementada en el síndrome de Cohn. Zona fascicular. Produce la hormona glucocorticoides. El principal es el cortisol. Se libera como respuesta al estrés. Funciones principales son incrementar el nivel de azúcar en la sangre, suprimir el sistema inmunológico y ayudar al metabolismo de grasas, proteínas y carbohidratos. La zona reticular, producción de andrógenos, hormonas sexuales, cuya función principal es estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, los andrógenos, básicamente la testosterona. La irrigación venosa y arterial de las glándulas suprarrenales. La irrigación reciben de 3 grupos de arterias principales que se designan arterias suprarrenales superiores, medias e inferiores. Aparte de estas, las glándulas están irrigadas por arterias accesorias, provenientes de arterias lumbares, renales, ovárica y testiculares. El drenaje venoso se origina a partir de los vasos corticales medulares y de los senos córtico-medulares. Las venas periféricas son finas, llegan directamente a las venas frénicas inferiores, renales o periféricas. Las venas centrales, la vena suprarrenal derecha, corta, drena en la vena cava inferior. La vena suprarrenal izquierda, largo, se une a la vena frénica inferior y desemboca en la vena renal izquierda. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Espero que este resumen les sirva. Bye.